la clase de hoy. Ahí estamos. Entonces, hoy el tema, que traemos o que tenemos que desarrollar hoy es que ahí ven la presentación, ¿sí? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, voy a... El tema es de la historia de calidad, o sea, cómo empieza todo eso. Yo sé que en otras clases, pues he ido hablando mucho y pues yo lo que hice es como un compendio, tal vez para algunos, pues no sé, tal vez les resulte como aburrido, pero yo lo que necesito es que vean ustedes ciertos aspectos fundamentales de gran importancia para que entiendan por qué se llegó a esto, por qué la humanidad, ahora en el mundo en que ustedes nacieron, en el mundo que estamos, este concepto de calidad, pues yo sé que ustedes saben un montón de definiciones, pero es algo que uno ya lo considera como parte de un producto, como parte de un servicio, y cuando no se genera como nosotros lo queremos, pues demandamos como esa falta de o esa no conformidad con lo que nos estamos recibiendo tanto de producto como servicio. Entonces, es precisamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, voy a empezar con la primera foto y voy a necesitar de ustedes. Y se vale batear, ¿verdad? Se vale batear, así que yo quiero que ojalá la gran mayoría de personas participen. Y si no participan, pues entonces vamos a buscar quién no participa y entonces por la lista ir haciendo ahí una llamadilla para ver si nos ayuda. Empiezo con esta foto. Se supone que esta foto es la reconstrucción de lo que fue una ciudad muy importante que sale en la Biblia. ¿Qué ciudad creen ustedes que es esta? Fue de un imperio. Y por esto que está acá, le digo que no es Egipto. Escucho. Profe, ¿fue un imperio? Ajá. Y fue una ciudad. ¿El Imperio Romano? No, no fue Déjeme Roma. ver. No. Ajá. No fue Profe, Roma. yo no Ujú, tengo idea, la verdad, mucho de la Biblia, pero ujú. no sé si es como Alejandría o algo así, no, nada que ver. Ve, ahí está, ve, ahí va. Esto no es Alejandría, bueno, por pasarme para que ingresara quien estaba ahí en espera, me imagino que ya vieron el nombre. Esa es la famosa ciudad de Babilonia. Se dice, y hay un rey muy famoso en esa ciudad, ¿cómo creen ustedes? ¿Qué nombre? Y un nombre largo, feo. Bueno, feo no, digamos, tal vez poco común actualmente. Y Profe, es, era que empezaba con N. ajá, Nabucodonosor. Nabu algo. sí, Nabu algo. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Muy bien, los tres lo dijeron muy bien. Y este río también está ahí en la Biblia. Nilo. No, no es Nilo. ¿Alguien Ya más? ahí no le llego, profe. Ya El ahí ya no. Éufrates. Éufrates. Ok, se dice que el imperio babilónico este, tardó o estuvo ahí alrededor de 500 años. Resulta que si ustedes ven por acá, aquí está la parte del imperio, los templos y todo esto de acá, son las casas del pueblo, ¿verdad? Entonces, la importancia acá de tener un río, la importancia de tener agua, ¿verdad? Y acá, como ustedes ven, estaba la parte de los caseríos y por acá
estaría los sembradíos, igual que por esta zona. Esto de que ustedes ven fue como una reconstrucción histórica que se hizo, pero Nabucodonosor tuvo otro hijo con el mismo nombre, Nabucodonosor II, y a la vez tuvo otro hijo que obviamente el primogénito era el rey, el heredero al trono, que se llamó Hammurabi, y desarrolló un código. Según la investigación que yo hice en varios libros, se establece que fue uno de los primeros como tratados o reglamentos que exigía una condición. Bueno, hay una condición muy terrible, que si un albañil hace una casa y la casa por alguna razón no utilizó los materiales de forma adecuada o hizo de forma inadecuada el trabajo, y esta casa se derrumba matando al dueño, el albañil va a ser condenado a muerte. Entonces, esto así como tan drástico, ¿verdad? Era una de las leyes que puso Hammurabi, que era en su código, que tiene un montón de partes. Una de estas partes era que esto era muy común, según se dice, en Babilonia, que estas casas de por acá lo hacían de la forma más simple posible, donde se llevara el menor tiempo, y eso hacía que se desprendieran o se derrumbaran de forma muy frecuente. Cansado de esto, Hammurabi en sus códigos o leyes establece esto. Y bueno, hay muchísimas más cosas en ese código, pero referente a la parte de calidad tenemos Hay los fenicios. No sé si a alguien del grupo le gusta la historia, o por alguna razón ha llevado alguna general que tenga que ver con historia antigua, o no sé. Pero yo me sé la historia, pero no es como que la conozca así del todo. O sea, sé de qué trata y todo, pero no me la sé así del todo. Pero los fenicios, ¿sí tenés el concepto de quiénes eran o quiénes fueron? Sí, más o menos sí, profe. ¿Qué me puede decir de los fenicios? No me acuerdo muy bien, profe. Exactamente, es que me lo leí hace mucho tiempo, fue hace mucho. Entonces no sabría decirle así exactamente quiénes eran. Sé que llevaron fue una, ¿cómo decirlo? Es que, ¿cómo le puedo decir? Fueron como una... Civilización, un Sí, pueblo. exactamente, como un pueblo, como un imperio que regía, pero no me acuerdo muy bien exactamente cómo era que se regía y a qué seguía. Y Ok, sé que era una civilización, pero no sé más de eso. ok, vea, los fenicios dominaron todo lo que es el mar Mediterráneo desde el siglo XII antes de Cristo al año 1200 después de Cristo. Se dicen que los fenicios desarrollaron una increíble red de comercio. Ellos eran comerciantes y traían, por ejemplo, seda de China, traían lino, traían, lino, telas preciosas, oro. ¿Ustedes recuerdan por qué la Odisea de Cristóbal Colón? ¿Por qué Cristóbal Colón lo aventuraron a descubrir una nueva ruta para llegar a las Indias? ¿Qué era lo que buscaba en las Indias, como decían ellos? ¿Qué producto era? Vamos, espero que ese sí se lo sepa. ¿Qué producto era? ¿Se me fue el internet a mí o no hay nadie? Especias, profe. Especies. Entonces, muchas gracias, especies. Entonces, vean, las especies eran fundamentales para la comida. Entonces, los fenicios también transportaban eso, transportaban aceites. Entonces, aquí hay una Profe, imagen. Ajá, sí, yo sé que hay un compañero en espera, ¿no? Perdón. No. Esto me hace una similitud, no sé si usted lo tiene ya después de esta, pero la ciudad de Petra es una similitud con ellos.
Ajá, correcto. ya que tenía un canal de ¿cómo se llama esto? De transporte, donde solo Ujú, ellos podían controlarlo. Entonces, ya ahora acordándome, ya me acordé un ujú. poquito más de Ellos se los fenicios. establecieron como por Marruecos y habían varios, pero ahí esto era un imperio de mercaderes increíble. Los fenicios tenían una particularidad, tenían la habilidad de aprender, imagínense, arameo, egipcio, latín, griego, partes de lenguas que ya están muertas, pero también a ellos se les dice que ellos generaron el alfabeto que usamos actualmente. Eh, entonces, ellos eran expertos en números, aprender idiomas y hacer sus travesías. Pero para ellos era tan importante porque imagínense, tenían que venderle a los reyes. De hecho, hay escritos donde ellos hablan de lo que ellos empezaron a bordear luego, el océano, reyes de Portugal, los de Holanda, Bélgica y llegaron hasta Inglaterra. También fueron muy respetados por los vikingos en aquellos años y hacían trueques y comercios con los vikingos. De ahí los vikingos les daban pieles y ellos les daban aceites, pinturas y otros productos que ellos no tenían. Entonces, entre esas cosas, para ellos era muy importante que los productos, y voy a poner entre comillas, fueran excelentes o tuvieran buena calidad. Ahí se los pongo con comillas y subrayado porque después vamos a ver ese concepto. Entonces, imagínense que para los fenicios, una persona que estuvieran entregándole productos defectuosos continuamente y por varias ocasiones, ellos lo que le hacían era cortarle la mano izquierda. Así de simple. Eso era el convenio que hacían. Usted me entrega esta tela o me entrega este aceite, pero vea que yo voy a venderle a personas. Obviamente ellos tenían diferentes estratos de clientes, pero ciertos productos eran exclusivos para las realezas, los diferentes reinados o reyes de los diferentes lugares. Entonces para ellos eran súper importantes esto. Para abrir acá, había una persona que estaba en espera, no, ya no. Ok, entonces continúo. De acá, esto, como ustedes ven, estos son de la antigüedad dos especies de códigos. Luego tenemos uno que es más antiguo, que no hay ningún código establecido o lectura, sino es simplemente digamos, esta, ya se me fue hasta el nombre. Este jeroglífico basado en la tumba de Tutankamón II, que habla sobre, de Ramsés II, perdón, que él retrató a un supervisor realizando con una cuerda la verificación de una pieza de piedra para ver si tenía las dimensiones y también para ver el nivel de aspereza, según dicen los egiptólogos, que eso es lo que se representa ahí. Entonces, digamos que es parte de, ¿verdad? Entonces, esto está el año 1450 a.C. También en la Edad Media, que los orfebres, que eran los encargados de hacer todo lo que eran las copas y artículos religiosos que se necesitaban, así como todas las herramientas que se necesitan, y póngale en que además todos los implementos de guerra, ¿verdad? Corazas, espadas. Entonces, acá se da ciertas condiciones de resistencia y durabilidad que iban a traer estos productos. Por otro lado, cuando ya empezamos en la revolución industrial, el uso de máquinas, que era un inicio, lo que se pretendía era que fueran duraderas y que generaran una alta productividad o una alta producción. Entonces, los tres casos siempre van enfocados a la durabilidad y la resistencia.
ya sea en la construcción de armas, objetos, así como de maquinaria. Especialmente aquí en la Revolución Industrial, cuando hablamos de la parte de calidad, se va muy de la mano en lo que es la parte de los ferrocarriles, ¿verdad? Que eso era lo que más se hacía, aunque los primeros ferrocarriles podría decirse que no eran tan cómodos para el transporte de pasajeros, que poco a poco a través de la historia se empezaron a ir mejorando. Entonces, ahora sí voy a necesitar un poco de ayuda de ustedes. Se dice que hubieron 2 guerras, ¿verdad? Vamos a empezar con la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. ¿Por qué empezó esta guerra? La de 1914, la Primera Guerra Mundial. Profe, si no me equivoco, asesinaron a un zar. No recuerdo el nombre bien, pero eso fue como lo que inició la guerra, el asesinato de un zar austriaco. No sé si era austriaco, la verdad, pero ahí inició el conflicto. Era ruso, ¿no? Okay. Nicolás, creo que se llamaba. En realidad, la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914, tiene razón el compañero, hay un asesinato, pero no fue de un zar, fue de un archiduque austriaco, que era el heredero de la corona austrohúngara. Austrohúngaro, sí. Y lo que también dijo el compañero, es cierto, que él tal vez lo dice zar porque el asesinato se da en lo que hoy conocemos como Eslovenia, perdón, porque Eslovaquia fue otra. Y si ustedes buscan, ahí empezó a darse una división. El gobierno, vamos a ver, el reino inglés tenía una alianza con lo que es los dominados Países Bajos, que ahí ustedes saben que está Holanda, Bélgica, y ahí tenía tratado. Recuerde que todo esto se mueve por familias, por dinero y demás. Y iba a ser la parte que iba a unir Austria y Hungría, y iban a formar una coalición entre lo que eran los Países Bajos y lo que era Gran Bretaña. Esto generó que Rusia, Alemania e Italia estuvieran a favor de haber asesinado a esto, porque iban a hacer una explotación. Francia se une a Inglaterra y empieza la Primera Guerra Mundial. En realidad, como dice, todos estos pleitos que habían era más que todo por territorios y zonas comerciales, pero la muerte del archiduque fue lo que, como quien dice, lo que necesitaban para armar el pleito. Entonces, ¿por qué estamos viendo calidad? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Bueno, estamos porque la Primera Guerra Mundial tiene una connotación que terriblemente en números, pero desde el punto de vista de calidad, era la primera vez que se empezaban a usar aviones para esto. Entonces, ustedes saben quiénes eran que producían los aviones en ese Japón. tiempo. No. No, Japón fue en la segunda. La segunda. Recuerde que los hermanos Wright en Estados Unidos, en Carolina del Norte, fueron los primeros en poner un aparato volando en el cielo. Por eso. Sí, fue en Japón, fue en la segunda los que tuvieron. Imagínense, bueno, no sé, todas las famosas placas de Carolina del Norte dicen los primeros en volar, como el eslogan del estado. Y la biblioteca de la Universidad de Carolina del Norte, bueno, como no es muy viejo, ¿verdad? Tiene, o tenía, no sé si ahora, pero me imagino que todavía lo tiene, una foto de Michael Jordan encestando una canasta y dice: siempre fuimos los primeros en volar. Entonces, con el 23 de la Universidad de Carolina del Norte. Y Estados Unidos empieza a producir aviones para la guerra, empieza a producir maquinaria bélica, porque el conflicto para ellos empieza, es un negocio, porque el conflicto se da en otro lugar donde territorialmente no les afecta.
se empezaron a usar gases, que eso fue uno que mataban cultivos, envenenaban fuentes de agua, y eso hizo que se murieran 6.600.000 civiles, murieran el 60% de los soldados que participaron, que se estiman que fueron 8 millones, entonces ustedes empiezan a sumar, estamos hablando de casi de 15 millones de personas. Entonces, esto hizo que se estableciera todo un sistema de control y se estableciera por primera vez los inspectores de armas, de maquinaria para la utilización de la guerra. Entonces vea que la guerra antes, cuando veíamos ahí la imagen, antes de la revolución industrial, no implicaba tantas máquinas y los rifles pues se tenían que cargar. Aquí estamos hablando de metralletas, estamos hablando de balas de cañón, en otros tipos de cañones que no eran los primeros allá por el 1800, sino o 1700, no estamos hablando de los famosos mosquetes, sino estamos hablando ya de ametralladoras y demás. Entonces, hasta esta fecha, esa fue como la guerra más mortífera que se haya tenido conocimientos. De hecho, el Tratado de Versalles en 1918 pone fin a esto. Lo que genera acá es que la industria estadounidense empieza a generar riqueza, conocimientos, y están como a la vanguardia de todo, ¿verdad? Después vamos a la Segunda Guerra Mundial, que ustedes se acuerdan cómo empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Alemania invadiendo Polonia. Creo que fue así. Porque Hitler dijo que soldados polacos habían ingresado a Alemania, cosa que era una vil mentira como todo, para empezar la guerra. Y entonces empezó la vencer a Polonia y demás. Y ¿qué es lo que pasa? A diferencia, si ustedes lo ven, porque el mundo, hasta estos años, los cambios habían sido pues más lentos. Estamos hablando de la Edad Media, que estamos hablando de siglos, se mantenía siempre paz y demás. Empezamos la revolución industrial a 1800, empieza a haber un cambio y se va a ir sintiendo a finales de 1800, la maquinaria que se produce, y después en 1914 empieza a verse todo el armamento de guerra, y en cuestión, si ustedes ven acá, de 1918 a 1939, 21 años, se da un cambio drástico en los aviones, en todo lo que tenga que ver. Ya aquí se están usando automóviles, empiezan los famosos Jeep, Ford empieza a hacer esto que ustedes ven por acá, empieza a fabricar también las ambulancias, empiezan a hacer portaaviones, y en cuestión de 20 años se transforma mucho en material bélico. Y vamos a lo segundo. Si la hegemonía que tenía Estados Unidos todavía se acrecienta más en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues, hace que todavía Estados Unidos acumule más riqueza por la misma situación, ¿verdad? Acá, este señor me imagino que lo conozco. ¿A cuál, profe? Al de la izquierda. Acá. Winston Churchill. Ajá. Aquí está con el Parlamento inglés, celebrando la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y por acá, esta foto que ustedes ven acá, es en Nueva York, celebrando el fin de la guerra. Por este lado, ustedes ven cómo queda Berlín, y por acá cómo queda Francia, París específicamente. Entonces, si ya venía apenas recuperándose la economía europea de una guerra de 4 años, una guerra más prolongada como fue la Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1938 y termina en 1945, ¿en qué fecha más o menos? Porque hay como 3 fechas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Profe, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Es que como que se me cortó. ¿En qué fecha finaliza la Segunda Guerra Mundial? En septiembre, el 2 de septiembre. Sí, hay gente que dice el 2 de septiembre, pero hay otras fechas. Pero gente igual. que dice que... Perdón. Sí.
Ajá. Hay gente que dice que no terminó en esa fecha, sino en, creo que en diciembre, una cosa así. Ujú. O Vea, antes, no me acuerdo. el 8 de mayo de 1945 se da oficialmente ante este parlamento la firma del segundo a bordo, el segundo general, o sea, Hitler, y seguía él firmando el Tratado de Paz y la rendición de la Alemania nazi. Entonces, esto es lo que están celebrando acá. Resulta ser que Lenin exige que también le firmen a los rusos un tratado. Entonces, el número 3 tiene que viajar al Kremlin a firmar el 9 de mayo. Entonces, se establece que el 9 de mayo es la rendición de Alemania, pero recuerde que tenían otro aliado, que era Japón. Japón se va a rendir hasta el 2 de septiembre. O sea, oficialmente firma un acta donde finaliza la guerra. Pero de esto yo lo que quiero es, si Estados Unidos tenía hegemonía, ya aquí ellos necesitan ayuda para la reconstrucción. Entonces, lo que se genera va a ser la industria estadounidense con mayor credibilidad, apoyando a Europa, obviamente. En esta situación hay que ser muy clara, nadie arranca un pelo sin sangre, ¿verdad? Entonces, obviamente, Estados Unidos no lo iba a hacer de gratis. Y aquí se hacen alianzas y demás, y el crecimiento económico de la industria estadounidense pues empieza exponencialmente a crecer. Y esto lo hace que ellos gocen de una amplia credibilidad, obviamente de mucho dinero, y tienen espacio para crear y hacer nuevas, innovar. Y esto lo voy a decir yo porque en realidad así es. Yo sé que si usted agarran ciertos libros y hay un profesor ahí que siempre dijo, quien gana la guerra escribe la historia. Acá hay robo de cerebros que se llevan de Alemania a Estados Unidos. No es que ellos tengan su forma, pero muchos de lo que va a generar la posguerra va a salir del ingenio alemán, no del ingenio norteamericano, pero eso mejor. Eh, hay libros que demuestran que es así. Por lo general, esta parte no les gusta mucho a los estadounidenses, pero bueno, la verdad está por Profe, ahí. perdón, dicen que después de la guerra, lo que es Alemania fue el creador o el inventor de muchas cosas. Correcto, así es. Medicinas, Uh -huh, productos de producción, uh -huh, transportes, un montón de cosas. uh -huh, Empiezan con esas producciones. No, no me sé uh el -huh, por qué, uh pero -huh. yo sé que sí, que Alemania en ese entonces era como el mayor productor. Sí, de hecho, muchas, eh, los que hacen posible que el Apolo 11 llegue a la Luna fueron ingenieros y científicos alemanes, no estadounidenses, pero bueno. Después, misteriosamente, ellos fueron nacionalizados y aparecieron actos de nacimiento como si hubieran nacido en Estados Unidos. Pero bueno, hay información que dice eso. Entonces, vean, Alemania destruida, Europa destruida, Estados Unidos con una hegemonía en producción. Por otro lado, que esto es lo que yo quiero, el 6 de agosto de 1945, en el USS Missouri, que transporta el avión donde va a ir la bomba que va a hacer la explosión en Hiroshima, Nagasaki, genera la rendición de Japón un 15 de agosto de 1945 y firman en esta foto que ustedes ven el 2 de septiembre de 1945 la rendición, y aquí es donde se firma el acta oficial de Japón, donde el primer ministro japonés de entonces firma acá. Entonces, si ustedes ven esta imagen, quiere decir que como vieron ustedes a Europa en esas fotos, Japón estaba igual. Acuérdense que el ataque de Pearl Harbor que habían sufrido en el Pacífico, que fue obra japonesa, se desarrolla y Japón dice, todavía nosotros no nos hemos rendido, pero hasta que sucede esto se rinden. Vea que estamos hablando de mayo a, ¿verdad? Varios meses después.
Entonces, de acá, yo lo que quiero es que ustedes vean Japón en ruinas, la industria estadounidense en alza. Ganaron, hicieron que Europa y ganaron la guerra prácticamente. Hay ahí los planes y demás de los aliados, ellos lo hicieron y terminó la guerra y definitivamente empieza una época de posguerra. Esto que está firmando acá es la rendición de Japón, pero la intervención de Estados Unidos en Japón, lo cual buscaba que Japón no empezara a producir equipo bélico, pero y ayudar en la reconstrucción de Japón y utilizando siempre los principios de democracia y paz. Pero para los estadounidenses, ¿qué pasa cuando usted está produciendo, tiene una industria creciente, es reconocido mundialmente? ¿Qué creen ustedes? Eso es bueno, pero también tiene algo de malo. Usted que empieza a ver, vea la visión del general, empieza a ver como una especie de superioridad, que eso era lo que generaban los estadounidenses. De hecho, se dice ahí que en 1948 hay un artículo donde habla que la intervención de Estados Unidos, se dice que pusieron a los japoneses a hacer radios, y no sabían construir radios, no sabían nada de industria y que era una pérdida de tiempo porque hacía lo peor de lo peor. Estoy hablando de 1948. Resulta ser que Japón estaba muy dolido. Mala intervención de estos. Recuérdense que hay una parte ahí de Japón. Si ustedes ven los principios de samurái, de honor, de respeto, habían sido violentados y todo el pueblo pues estaba en esa situación. De acá, vamos a ir viendo un detalle. Vean la siguiente, la diferencia de calidad entre Japón y Occidente, que eso es algo que investigando esto y tratando de buscar. Es que está viendo la imagen de los samuráis, si no le molesta. Esta. Un poquito, sí. Ajá. Muchas gracias. Ya, eso era, gracias. Okay, perfecto. Si ustedes ven, acá en 1980, esto es tomado de este libro, un modelo para la gestión de calidad. Mucha de la información lo tomé de un libro que se llama Administración Japonesa y su diferencia con Occidente. Hay otro libro que se llama La historia de por qué Japón es Japón. Entonces hay varios libros, ¿verdad? Y hay varias cosas, digamos, la historia de la gestión de calidad, qué pasó con la transformación japonesa. Hay varios. A mí siempre me ha gustado como la diferencia que hay entre Occidente y Japón específicamente. Entonces, esto que está esta filmina, pues es un hecho real. Dice, la diferencia de calidad entre Japón y Occidente era tan relevante que se cuenta que el caso que una empresa norteamericana, y le voy a decir el nombre específico, IBM, realizó en los años 80 y específicamente en 1981 un pedido a un proveedor japonés. Ese proveedor japonés es una marca, no sé si ustedes la han visto, la han conocido, la han escuchado, Sanyo. ¿Alguno lo ha escuchado? No, profe. No. Ellos hacían radios, bueno, no sé si todavía existe, pero los hacían. Y eran muy buenos radios. Su proveedor japonés le pidieron 10,000 piezas y decía que ellos exigiendo una tasa de defectos de 0,3 por 1000, lo que para ese sector en aquella época era algo que era demasiado elevado y en Estados Unidos nadie podía cumplir con eso. Bueno, el final de la historia es que llegan dos cajas, una caja grande y una caja muy pequeña, y venía una nota en perfecto inglés, ¿verdad? Y que se leía de la siguiente forma: en la caja grande enviamos 9,997 unidades sin defecto.
y en la caja pequeña enviamos 3 unidades defectuosas, aunque no sabemos para qué las quieren, pero el cliente siempre tiene la razón. Entonces, en los años 80, la empresa japonesa no podía entender por qué fabricar 0,3 por 1000 de defectos. Si para ellos todas las piezas tenían que ser perfectas. Entonces, aquí viene la pregunta. Imagínense, vea, Japón destruido, intervenido por Estados Unidos, y estamos hablando de 1945. ¿Y qué creen ustedes que pasa para que en 1980 Japón empiece a temblar, ponga a temblar a la industria estadounidense, que era quienes habían ganado la guerra, y ellos empiezan a introducir vehículos Toyota, empiezan a introducir Sony, Panasonic, Sanyo, empiezan a introducir Honda, motocicletas más baratas, pero extraordinariamente excelentes comparado con los productos que hacían los estadounidenses, y lo mismo empieza a suceder en Europa, cuando empiezan a recibir carros muy baratos. Y imagínense ustedes, los ingleses, los franceses con su Renault, peleando con Toyota. Por ejemplo, habían marcas estadounidenses que tal vez ustedes todavía pueden ver, RCA, JVC, Sharp, en lo que era audio y video, que eran televisores, y qué era lo que sucedió. Entonces usted dice, bueno, Japón, un país sin recursos naturales, destruido por una bomba, la primera bomba, bueno, la primera no, porque en realidad esa fue la segunda, la primera fue de prueba en el desierto de Nuevo México. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, ¿qué es lo que pasa para que Japón esté en ruinas y unos años después esté produciendo de todo, introduciendo productos de una gama muy amplia? Entonces acá algo sucede. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué saben ustedes de eso? Yo sé que cuando ustedes nacieron, ustedes tienen en mente que los productos japoneses son buenos, los chinos son malos, los estadounidenses son buenos, pero los japoneses son mejores, creo yo, ¿verdad? Profe, ¿no es por la ideología que tienen ellos de siempre estar trabajando? No va por ahí. Podría decirse. ¿Alguien más que me ayude? Profe, yo sí conozco un poco más del tema por cosas de trabajo y así. Lo que yo recuerdo, lo que yo sé, es que ellos implementaron, después de la Segunda Guerra Mundial y toda la devastación que quedó, ellos nacionalmente como que, y no idearon, pero como que sí adoptaron mucho el concepto de la calidad en todos los sentidos. Entonces, por eso fue que rápidamente muchas industrias, o sea, o en todo lo que hacían les iba tan bien, porque estaban totalmente enfocados en la calidad. Muy bien, excelente. Fue por eso, pero ¿qué fue lo que hizo que eso sucediera? Como ¿Alguien más? Bueno, no sé. Vean, esto es un asunto de un cuento, pues cuando uno hace investigaciones en esto, a mí me gusta siempre como andar buscando y tratar de, ¿verdad? Resulta ser que en diciembre de 1945, Estados Unidos pues pone, como decir, un grupo de notables para que busquen cómo hacer que Japón crezca o se desarrolle o algo así por el estilo. Entonces, se da lo siguiente. Empieza un profesor en la Universidad de Columbia, y este profesor, ahí sí me escuchan bien, sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vea,
Ok, gracias. Vea, el cuento es que este profesor luchaba siempre y siempre llegaba y decía y establecía que habían condiciones que estaban muy mal. Y lo que él decía que estaba muy mal era precisamente los principios de Taylor. Este profesor, pues, trabajó con empresas, hizo ciertas investigaciones y este señor, pues, fue como profesor de alguien que tuvo un puesto muy importante como consejero del presidente de Estados Unidos de aquel entonces. Entonces, esto genera que entre el grupo de notables vaya este señor a Japón. Él da su informe y demás, y no es así como muy recibido, y de hecho, gente como Ford, digamos, empresarios de Ford, General Motors y otras empresas decían que lo que él proponía era una simple y sencilla estupidez. Bueno, resulta ser que Estados Unidos, como parte de la intervención con Japón y el Tratado de Paz, invita al primer ministro japonés. Hay unos libros que dicen que es una invitación de Estados Unidos a Japón a que reciban y vean las diferentes industrias que ellos tienen y cómo han desarrollado para ver qué podrían implementar en Japón. Pero ellos estaban empezando como una especie de maquila, ¿verdad? O sea, tener allá un lugar donde ustedes fabriquen carros estadounidenses y cuestiones así, aunque empresas estadounidenses automotrices no estaban muy de acuerdo con esto. Resulta ser que invitan a la charla en abril, se dice, de 1949, a este señor que ustedes ven ahí, tal vez por el apellido lo conozcan, William Edward Deming. De hecho, el premio japonés a la industria, a los servicios, a la innovación, lleva el nombre de William Edward Deming. Es el premio a la calidad más respetado en Japón y en el mundo. Este señor, y ahorita vamos a ver los principios, dio una conferencia que estaba pactada para 1 hora en perfecto japonés, y los japoneses y especialmente el primer ministro empezaba a hacerle preguntas, y él se volvió y le dijo: si Japón implementa estas ideas, va a ser y llegar a ser una potencia. El principio que tienen ustedes de lealtad, obediencia, es fundamental para hacer y crecer. Entonces, los del gobierno estadounidense quedaron muy satisfechos porque con esto hicieron de que la gente se fuera contenta. Pero este señor no estaba hablando a nivel político para que los japoneses quedaran contentos. En 1950, en primavera, él viaja a Japón y le dice el primer ministro japonés: díganos qué hacer y nosotros lo hacemos. Entonces este señor, que era loco en Estados Unidos, para 1980, puso a todos los países europeos y toda la industria estadounidense a temblar. De hecho, esto hace que se empiece a generar lo que ustedes conocen, la norma ISO, la norma europea o estandarización de gestión de calidad europea, las diferentes teorías de calidad. Todo viene de la cabeza de este señor. William Edward Deming estableció que el sistema que él decía llevaba 4 puntos, o sea, 4 partes. La primera parte era que todo sistema se tiene que valorar, y cuando usted valora el sistema tiene que entenderlo y comprenderlo. Luego dice: siempre las cosas van a variar, pero entonces usted tiene que entender, comprender, analizar por qué varían. Después tiene que utilizar la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es una rama de la filosofía que
un señor de apellido Irwin en 1920 hace parte del tratado y establece un libro que Deming dicen que lo devora y le fascina. Y la otra parte es la psicología. Entonces él decía estos 4 puntos y ahorita van a ver por qué yo no entiendo todavía y yo no sé si estos conceptos ustedes en administración en los cursos se los han enseñado. No, profe, no, bueno, yo al menos nunca lo he visto y también están los 14 puntos de Deming que son De Deming, correcto. Y nunca, bueno, eso, inclusive en la carrera yo, lo que llevo, no he visto, casi no se habla de eso. De hecho, yo veo que a ustedes en la carrera le meten, si yo les pregunto por Fayol, por Taylor, ustedes así, ¿verdad? Lo conocen porque lo empezaron en los primeros cursos. Yo todavía no he entendido, tal vez más adelante, en algún momento, vamos a analizar el por qué no empezar a hablar de Deming. Porque van a ver toda la revolución que este señor empieza a hacer en Japón en 1950 para que alrededor de 1963-64 Japón empiece a exportar televisores y ya para 1970, 75 para ser exacto, ya Toyota se da de tú a tú con la industria automotriz estadounidense. Entonces, dice que valoraron un sistema, para Deming dice que el objetivo de cualquier sistema es hacer que todos los grupos de referencia, es decir, todos los que participan, desde los dueños, empleados, clientes, la comunidad, y vea que estoy hablando de 1950, y medio ambiente, imagínense, en esos años tener la visión de decir eso, obtengan un beneficio a largo plazo. Si no hay un beneficio para todos, hay algo que no está bien. Entonces, si ustedes ven, esto es como una visión como un poco social, ambiental. Entonces, Deming decía que usted tiene que seguir, hay que empezar a capacitar a las personas. Hay que saber qué recursos y qué información tenemos. Hay que buscar qué es lo que interrumpe el trabajo o los procesos. Hay que buscar las políticas y prácticas administrativas sean justas e equitativas. El liderazgo en todos los supervisores y administradores son los que tengan que ver con dirigir personas, porque él decía que todos somos líderes, todos, absolutamente todos, y nunca vamos a cambiar eso. Entonces, para que más o menos ustedes entiendan esto, para Deming, todos eran importantes y todos eran parte de lo mismo. Y lo que él peleaba siempre y lo que él denunciaba era que las personas no eran máquinas, sino eran seres humanos que necesitaban cariño, amor y respeto. Y sobre todo, respeto y recibir el dinero justo por sus trabajos. Que si ustedes analizan y ven, esto yo creo que nunca lo pudo haber dicho Taylor, ¿verdad? Mide el trabajo para producir. Cuando él dice comprensión de la variación, comprender la variación, para él decía que hay inmerso en todo la teoría estadística, que para comprender la variación hay que medir y siempre va a estar la estadística. Él era amante de los números. Dice que en cualquier cosa va a necesitar entender, porque todo va a variar, tanto un producto como un servicio. Primero se entiende el proceso, luego se trabaja en reducir la variación. Vean, para Deming, lo que empezaron a hacer los japoneses fue el resultado de esto. Vean, vamos a ver, si a ustedes le dicen, bueno, ya ustedes se graduaron, pero ustedes van a trabajar como administradores de esta planta de producción. Entonces ustedes van a pasar 3 meses trabajando con el personal de limpieza, 1 año en la parte de producción como operario. Luego de eso va a pasar unos 6 meses más trabajando en la parte de empaque, atención al cliente,
Y hasta después de un proceso que va a llevar prácticamente 2 años, usted ya puede empezar a trabajar en la parte para la cual usted estudió. ¿Ustedes aceptarían ese trabajo? Pero como formación está bien, Ujú. pero yo quiero trabajar en lo que yo sé, lo que yo conozco, no en lo que no conozco. Pero Imagínese. creo que Ajá, justamente ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cómo va a administrar algo que usted no conoce? Entonces, aunque usted no quiera trabajar en ello, ujú, sí es importante que un administrador se meta en todas las áreas para que conozca cómo es ujú. el proceso, porque usted no puede... yo conozco administradores o jefes que simplemente llegan y quieren cambiar y te dicen, es que esto no sirve, pero ellos no se enrollan las mangas, no meten las manos y no son los que están frente al proceso. Entonces, Correcto. para esas personas es muy fácil hablar y decir, lo voy a cambiar, pero nunca han estado ahí. Exacto. Vean lo curioso. Deming lo que hacía con eso era 2 partes. Entienda el proceso. Antes de poder mover cualquier cosa, usted tiene que entender. Y usted como administrador tiene que ser humilde y respetar a todos. Entonces, él generaba estos 2 conceptos en las personas. De hecho, la Universidad de Tokio produce ingenieros de cualquier cantidad de gamas. Los ingenieros eléctricos que trabajaban para Sony pasaban este proceso. Los ingenieros de metalurgia, los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos para Toyota pasaban el mismo proceso. ¿Por qué? Porque el principio es conozca el proceso. Usted no puede cambiar nada si no lo conoce. Ese precisamente usted dio en el clavo. La teoría del conocimiento era la otra parte. Y aquí el conocimiento para Deming era cómo la persona interpretaba lo que estaba alrededor. Entonces, usted tenía que generar una mente creativa en las personas. Entonces, las personas tenían que entender, comprender cómo se iba desarrollando lo que estaba a su alrededor. La teoría del conocimiento no es de Deming, como les dije. La teoría del conocimiento, en resumen, ahí tienen un párrafo que dice, ¿qué es esto? No hay conocimiento sin interpretación. A él le fascinaban mucho los refranes, porque él decía que los refranes generaban conocimiento popular por la interpretación de ciertas situaciones. Entonces, eso era un vivo ejemplo donde usted podía desarrollar conocimiento de lo que sucedía. Entonces, esto en realidad fue por Clarence Erwin Lewis, tomado este libro, Mind and the World. Lo que él decía es que al final de cuentas nosotros nos enfrentamos a un mundo y nosotros tenemos que interpretarlo. Y para Deming no había interpretación, sino había estadística y no había números para poder medir lo que sucedía. Entonces a todo teníamos que aplicarle números y estadística. Entonces es algo que va impreso, por eso les decía, inmerso cuando hablamos de gestión de calidad. En la teoría de conocimiento, en realidad, Deming lo que siempre decía y siempre trataba y instituyó muy bien en Japón es esto. Los administradores deben entender cómo funcionan las cosas, porque deben ser eficaces en las decisiones que afecten el futuro. Es decir, yo no puedo tomar una decisión sin tener información. No puedo tomar una decisión sin haber analizado mi entorno. No puedo tomar una decisión si yo no tengo números o datos. Y lo peor de todo, si yo no conozco el proceso, ¿cómo lo voy a modificar? Cualquier plan racional, por sencillo que sea, requiere una predicción en relación con las condiciones, el comportamiento y la comparación del desempeño, y estas predicciones se deben basar en la teoría. Él decía que usted tiene que analizarlo todo y ver diferentes rutas y diferentes caminos. No es que se quede analizando toda la vida, pero tiene que buscar la información. Él tenía un dicho, usted toma decisiones con la información que tenga en el momento. Y a veces hay que actuar en ese momento. Puede ser que más adelante usted tome otro camino porque hay otra información que usted no tenía cuando la tomó. Pero siempre esté analizando todo lo que tenga a su alrededor. Por eso
Como yo les dije, es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y el alcance del conocimiento. Sus supuestos y sus bases de confiabilidad generan afirmaciones sobre el conocimiento. Esto es lo que él buscaba con esta parte de la teoría del conocimiento. Entonces, la parte psicológica era esto que era lo que en Estados Unidos chocaba mucho. Las personas pueden ser motivadas de manera intrínseca y extrínseca. Sin embargo, los motivadores más importantes son intrínsecos. Entonces, él decía, ¿cómo usted va a motivar a sus trabajadores si usted les está pidiendo a gritos producción? ¿Cómo usted va a motivar a sus trabajadores si usted empieza a utilizar prácticamente un látigo para que produzcan, igual como se hacía en la Edad Media? Entonces es lo que decía, que la gente tiene que hacer las cosas por convencimiento propio, no porque yo se los diga o yo se lo exija. Entonces él decía que la comprender el comportamiento humano y un trato justo con las personas es lo principal. Entonces, él siempre decía que todos nacemos con la necesidad de amor y cariño, y cuando nos relacionamos con otra persona, hay que promover las circunstancias que generen dignidad y autoestima. Haciendo lo contrario, se sofoca la motivación intrínseca. Entonces, es lo que decía, y voy a usar unas palabras de un profe mío a la UCR, que él nos decía que si ustedes analizan estas palabras de Deming, lo que Deming siempre buscaba era que no se pusieran la camiseta. Eso no le interesaba. Él necesitaba que se tatuaran la camiseta. Pero para tatuarse la camiseta hay que hacer que la persona se sienta segura, que puede desarrollar ideas y que se sienta que está desarrollando un trabajo digno y respetable por los demás. Y para eso es un motivador de gran importancia. Deming, de 1900 a 1993, en 1990, le entrega el último galardón del premio Deming a la calidad a una empresa que hace videojuegos que se llama Nintendo, por su hegemonía en el desarrollo de nuevos conceptos e innovación. Entonces, él fallece en 1993, pues dejando muchas cosas, como él decía. Yo al final de cuentas de la vida no me entendí que yo no estaba loco, que las ideas mías no eran tan descabelladas y se podían lograr. Y siempre traté de hacer lo más justo para las personas. Entonces, en Japón este señor es todo un héroe, porque fue que desarrolló todo lo que ustedes ven en el sentido de la parte de desarrollo y conocimiento japonés. De hecho, él trabaja muy de la mano con un grupo de japoneses que, curiosamente, años después, llega a Estados Unidos a ayudar a la industria automotriz cómo generar cambios de gestión de calidad. Cuando son invitados, por ejemplo, los de Ford, a visitar la planta Toyota, se asombran de ver que un libro que escribió Ford era lo que los japoneses leían y leían y leían, y en Estados Unidos ya estaba, no sé, se había dejado de imprimir, y tuvieron que comprarlo hasta en libros usados, por decir, en una compra-venta de libros para utilizar, porque lo que estaban en realidad utilizando son los principios que Ford instituía, nada más con ciertas modificaciones que Deming hizo. Entonces, compañero lo dijo muy bien, existen 14 puntos de la filosofía de Deming, que dice que usted tiene que crear y dar a conocer todos los empleados, los objetivos y propósitos de la organización. Y todos los empleados son todos los empleados. Aprender una nueva filosofía, y la nueva filosofía era muy simple. Las cosas se hacen con amor y se hacen bien. Y a la primera. Eso era lo que él buscaba. Entender los propósitos de la inspección y la mejora del proceso y la reducción de costos. Él decía, vean, en Estados Unidos
una de las cosas que él decía, por ejemplo, ¿de qué le sirve a usted revisar al final del proceso si el televisor funciona? ¿Y qué pasa si el televisor no funciona adecuadamente cuando ya está hecho? ¿Qué creen ustedes? Compañeras y compañeros, ¿qué piensan ustedes? Del hecho de probar el televisor va a hacer que el cliente salga satisfecho del servicio o del bien que se le está dando, ¿no? Ajá. Pero para Deming eso no era suficiente. Él decía que cada operario tiene que entender que la parte que él hace del proceso es tan importante que ellos mismos tienen que ser los inspectores de su trabajo. Entonces tienen que hacerlo de forma tal que sepan que está perfecto y que cada parte, cada operario va a ser su propio inspector. Y no se genera eso que está... Tal vez es una clase de manipulación, al decirle a cada persona que trabaja que es importante, que lo que está haciendo repercute y tiene un papel importante, porque los seres humanos necesitamos un propósito. Entonces, al tener un propósito y sentirnos importantes, entonces hacemos las cosas de la mejor manera y eso le sirve al que está arriba, obviamente. Pero de hecho, él lo que buscó siempre es que los... Vean ustedes, un japonés en una fábrica en huelga, lo que hace es empezar a producir más, porque ellos trabajan con inventarios de justo a tiempo. Entonces eso genera un problema para la compañía. Ellos se ponen una cinta roja en la cabeza y esos están en huelga y empiezan a producir más. Nosotros hacemos exactamente todo lo contrario, ¿verdad? No trabajamos y no producimos. Entonces, vean ustedes el arraigo de eso y vean lo que usted dice, compañera. Lo que usted está diciendo es precisamente eso, trabajar con las personas desde otra perspectiva. Usted es importante, usted está haciendo su trabajo, usted está, lo que usted hace. Entonces, ¿qué genera eso? Un sentido de responsabilidad y orgullo, que esa persona no va a producir por producir, sino va a producir lo que tiene que hacer de la forma correcta. Eso es la parte que él establece ahí. Por eso es que dice, termine con la práctica de contratos por precio. Ustedes recuerdan que cuando vimos estrategia, Michael Porter hablaba y decía de la diferenciación. ¿Recuerdan? Yo diferencio. Esa diferenciación lo que me va a decir es que no va a importar el precio. El producto va a ser tan exitoso por su fabricación o porque está sobrepasando las expectativas que el cliente tiene, que al final de cuentas me lo van a comprar. No es tan importante el precio, sino la satisfacción del cliente. Y el cliente estar satisfecho, va a querer y va de boca a boca a hablar bien sobre mi producto. Y eso a su vez va a hacer que mis clientes se sientan queridos y quieran consumir más ese producto. Mejore el producto y el servicio en forma continua y permanente. Decía que los cambios se van a ir haciendo poco a poco, no de la noche a la mañana. Y todo es una forma meticulosa y ordenada. Y una de las cosas es capacita a las personas. Y voy a usar una frase de Steve Jobs. Lo peor que puede hacer uno es no capacitar a las personas y que se queden. Eso es lo más trágico. Enseñe a instituir el liderazgo. Él decía, todos somos líderes y como líderes que somos tenemos una responsabilidad y una responsabilidad es automotivarnos y motivar a los demás. Eliminar el temor y crear confianza. Estamos hablando de estos años, era un capataz que pegaba gritos contra alguien que le decía, su trabajo es tan importante porque usted ve cómo le ayudo para que usted haga su trabajo de la mejor manera. ¿Qué idea tiene usted? Entonces, esa confianza hacía que la persona expusiera sus ideas y se vieran reflejadas en cómo mejorar. De ahí sale algo que se llama los círculos de calidad, donde los mismos operarios hablan de cómo mejorar lo que ellos hacen y poner una nueva idea. Imagínense que usted, si hace una idea, se implementa y es factible, se hace. Imagínense que la línea Toyota de ensamblaje todavía tiene un cordón
donde si un operario nota que algo no está bien, jala ese cordón y todo se detiene para revisar cuál es el proceso. Imagínense ustedes la capacitación que debe tener ese operario y la responsabilidad para poder jalar ese cordón para decir, hay algo que no está bien. Optimizar hacia los objetivos y propósitos de las empresas y equipos, grupos y áreas de personal. Entonces, siempre los objetivos y propósitos van a ir enfocados en eso. Eliminar la exhortación para la fuerza laboral. Él decía que como seres humanos nosotros tenemos que el trabajo es digno y tenemos que darle las mejores herramientas. Elimine las cuotas numéricas para la producción, en cambio aprenda a instituir métodos de mejora. O sea, no ponga, usted tiene que producir tanto, usted tiene que desarrollar tanto, hay que entregar tanto, sino es cómo mejoro lo que estoy haciendo. Eliminar la administración por objetivos, una vez de ella aprenda el proceso y cómo mejorarlo. O sea, el objetivo es producir tanto, entonces eso era lo que él criticaba mucho de Taylor y la industria estadounidense, era producir y producir y producir, pero ¿qué hacemos si lo que estamos produciendo el cliente no lo acepta o estamos produciendo algo que puede ser mejorado? Elimine las barreras que evitan que las personas se sientan orgullosas de su trabajo. Eliminen todo eso. Fomente la educación y la automejora personal. Lo que decía era simple y sencillamente, cada persona tiene detrás una familia y entonces ellos tienen que estar bien, física, mental y espiritual. Entonces usted tiene que pensar en esas tres áreas para fomentar esa educación. Y por eso ahí, me imagino que ustedes han escuchado Ishikawa, ese apellido. No. ¿Están ahí o ya se durmieron? No, profe, aquí estamos. Pero sí, yo no he escuchado ese apellido, la verdad. Eso es parte de los grupos de ingenieros que estuvieron de la mano con Deming. Ishiri Ishikawa, ustedes más adelante vamos a ver el diagrama espina de pescado, el diagrama Ishikawa o causa y efecto, fue uno de los que él generó para controlar esto. También hay un montón de otros, Ishaishi Onu, que desarrolló una serie de conceptos y partes. Vea que esta filosofía de Deming se traduce al final de cuentas en esto, el ciclo de mejora continua, que dice que usted tiene que planear si va a hacer un cambio para mejorar, tiene que hacer que el cambio planeado, ponerlo en práctica, tiene que controlar los resultados de lo antes y al implementar esto, y ahora, una vez que está, hágalo, póngalo a actuar y ya que forme parte del proceso, el método de trabajo, la forma de actuar. Entonces, él decía que esto es cíclico, esto no para, siempre va a haber una oportunidad para mejora. Nunca decía esta frase, no, eso es malo, sino tiene una oportunidad para mejorar. Siempre se utilizaba en positivo, nunca en negativo. Entonces, Deming, pues institucionaliza todo esto en Japón y yo no les puedo, no tengo mucho que decirles, ¿verdad? Porque ustedes viven en algo que para él era en un momento solo ideas, aunque él escribió varios libros, siempre fue enfocado en eso. Como les digo, en Japón él es todo un héroe, por lo que desarrolló, ¿verdad? Y lo que Japón implementó. Un amigo de él, colega, profesor, que era muy amante de la parte gerencial, que se llamó Joseph Joram, trabajó con él. Bueno, ahí vienen conceptos de estadística, definiciones de estadística, eso ahí les va a quedar en la presentación, que son la recolección de datos. Yo sé que como ustedes ven estadística, eso es parte aburrido de la presentación. Entonces este señor que ustedes ven aquí, Joseph Joram, trabajó con Deming
él pues viera que se enfocó mucho en una empresa que ustedes conocen, que se llama Honda, o Honda, como dicen los estadounidenses. Y él trabajó muy de la mano en mejorar y mejorar y mejorar. Joseph Juran, que nace en 1904 y muere hasta el 2008, dice que hay que dirigir desde el más alto nivel. O sea, si los dueños no están interesados en fomentar principios de gestión de calidad, de nada sirve que los mandos medios los apliquen, porque si la cabeza no los entiende, nunca van a ver otra cosa más que las utilidades. Dice que si usted capacita en estos principios de calidad a la parte administrativa y a la parte de los dueños, y ellos están de acuerdo en instaurar y pensar de forma diferente más allá de las utilidades, pues todo puede marchar. Siempre va a haber una lucha para mejorar lo que se tiene. Siempre hay que ver las metas de calidad a niveles ejecutivos, porque es la razón de ser de la empresa, y hacer que la fuerza laboral siempre participe dando ideas y ayudando y entendiéndose como iguales, porque él decía que tanto los de arriba iban a depender de la fuerza laboral y la fuerza laboral iba a depender de los de arriba. Entonces que no había ni arriba ni abajo, que había solo una línea horizontal. La estructura de recompensas y reconocimientos siempre tienen que estar muy claras y siempre tiene que darse. Una buena idea, una parte de mejora siempre tiene que ser recompensada. Él hablaba de una trilogía de calidad. Vea que él se enfocaba más en la parte gerencial, Deming se enfocó más en la parte operativa. Entonces él lo que decía es, siempre hay que hacer una planificación de los objetivos de calidad, siempre controle para ver si está cumpliendo lo que se estableció. Y la tercera es, mejore lo que se hizo, vean el desempeño y siempre va a haber una forma. Si ustedes ven y comparan lo que Deming decía con esto, van en la misma línea. Ninguna idea de calidad es contraria a la otra. Este otro señor, que fue amigo de ambos, desarrolló varios conceptos. Phil Crosby, pues nace en 1926 y muere en el 2001. Él dice que la calidad significa cumplir con los requisitos, no con elegancia. Un ejemplo que él usaba, y aquí vamos a ver, chicos, un ejemplo que él usaba era, por ejemplo, usted es un buzo, compra un reloj que dice que soporta 100 metros de profundidad. Cuando usted ingresa al agua, se da cuenta que ya le ingresó agua al reloj. ¿Usted cómo se va a sentir? Profe, decepcionado totalmente, engañado. Engañado, defraudado, póngale todos los... Entonces él lo que decía es, si usted dice que esto cumple con esta característica, tiene que cumplir. Por eso es que él decía, la calidad no significa que el reloj va a ser bonito, puede ser lo más bello, lo más hermoso estéticamente, pero si no cumple para lo cual se estableció o se dice, de nada sirve que sea tan bonito, ¿cierto o no? Ese es el concepto que él decía. Dice, no existen problemas de calidad. El problema es hacer las cosas sin una medida o una métrica que implique el control de gestión de calidad. La economía de calidad no existe, es decir, yo no puedo hacer, y si vieron Betty la Fea, yo no puedo producir lo mismo con otro tipo de telas, como lo hicieron Profe, en la novela. perdón, pero no sé si soy solo yo, no veo la presentación. ¿No ven la presentación? Perdone. Entonces, algo está pasando por acá. Ah, ya sé, cuando ingresé para la persona que acaba de ingresar fue para abrir y para que pasara. Ahora sí la tienen que estar viendo. Bien, Sí, gracias. profe, ahora sí. Ok, y entonces, digamos acá que él decía que siempre tiene que haber una medida de desempeño y que y hay una sola medida que se llama cero defectos. Entonces, con esta medida, Crosby pues empieza a utilizar esto. Y hay alguien que utiliza muy bien ese concepto, que es una empresa que
Imagino que ustedes conocen esa marca, Motorola, en teléfonos, por lo menos, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vea, en 1982, acuérdense que Japón ya estaba metido en todos los mercados mundiales. Existía una fuerte competencia a ver qué hicieron los japonesitos porque ya me están robando mercado. Empieza a darse esta empresa a aplicar el concepto de cero defectos de Crosby. Entonces, en realidad esto es una estrategia de negocios y una mejora de la calidad. Luego este concepto todavía fue mejorado y lo puso en marcha General Electric. Bueno, no sé, General Electric, ¿usted sabe qué fue esta empresa? Sí. GE, no. La he escuchado, profe, pero... Vea, ellos hacían Domésticos, ¿verdad, profe? electrodomésticos, refrigeradores, eso, además. Entonces, ellos establecieron eso como una filosofía administrativa. En el caso de Motorola, para hacer, ellos establecieron un 12,3 en productividad, un aumento, una reducción de costos de no calidad, o sea, evitar defectos 84%. Eliminaron el 94,% de los defectos en todos sus procesos, hicieron ahorros de pérdida de equipos, materiales, reprocesos en 11 billones de dólares y un crecimiento del 17% compuesto de sus ganancias e ingresos. Y eso para los accionistas fue todo un... Y como le digo, en 1983, pues eso fue como un respiro de la industria estadounidense, que ellos sí podían competir con los japoneses en gestión de calidad. Y se desarrolla un concepto que se llama Six Sigma o 6 Sigma. No sé si ese lo han escuchado. Sí, ¿no? Sí, es mejora continua. Ajá. Pero el mejora continua es de Deming. El Six Sigma en realidad es toda una estrategia, ¿verdad? Que se llama de benchmarking para comparar empresas, el concepto de cero defectos, una métrica de conceptos, una filosofía de mejora continua, una de las tantas, y un concepto estadístico. Básicamente es un concepto estadístico y es como otra visión. Entonces, si ustedes ven, ustedes se con la famosa campana de Gauss, una distribución normal, donde hay una media que es, digamos, altura de hombres y mujeres. Sabemos que hay, por un lado, hombres y mujeres más altos y otros hombres y mujeres más pequeños. Tenemos las diferentes variabilidades. También, para poder entender este concepto, cuando hablamos nosotros de 3 sigma, viene a decir que si usted tiene una alfombra bien grande de 4 metros por 4 metros, es decir, 16 metros cuadrados, van a quedar 0,67 metros cuadrados sucios. Si usamos un sistema de gestión de calidad de 4, 0,064 metros cuadrados sucios. Y si usamos 5 sigma, 0,02%. Y si usamos 6 sigma, es 0,0003 metros cuadrados sucios. Entonces, lo que quiere decir en realidad es que se acepta un defecto por cada millón de partes. O sea, un defecto por cada millón de partes, y ese defecto no es que el equipo, la parte no funcione, sino es simple y sencillamente tenga alguna característica de no conformidad establecida. ¿Entienden el concepto? Sí. 1 por millón. Esto hace que la industria japonesa empiece no a tener problemas. En realidad, el estadounidense se siente como empoderada otra vez para volver a intervenir. De hecho, para 1990, ustedes, bueno, ya vieron el concepto de Michael Hammer, que era la reingeniería, que era parte de lo que iba a hacer Piense en los procesos, que eso no era propio de Hammer, sino Deming en 1950 decía, piense cómo hacen las cosas. Y Hammer lo único que hace es establecer, pare la empresa y piénsela. Piense en los procesos. De ahí empieza a desarrollarse los BPM que ya vimos, pero era en función de algo que salió en 1950 que se implementó en Japón. Entonces, imagínense ustedes
estamos hablando de 40 años después, porque el asunto es de que tenían problemas con el mercado. Después, esto de mejora continua lleva un montón de aspectos más. Este es el Kaizen, que significa estar mejor, y establece todas estas, que es lo mismo: definir, medir, analizar, mejorar y controlar, que es como la ubicación del OEM. Ahí ustedes en la presentación van a ir encontrando lo que significa cada una de esas fases, para no hacer así como muy largo, muy cansado la clase, ¿verdad? Entonces, lo que sí hay que tener claro son ciertos conceptos de calidad. Entre los conceptos de calidad viene del latín, qualitas actis. Según la Real Academia, y vea la definición, son las propiedades o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor, peor que las restantes de su especie. Entonces nada más calcule, ¿verdad? O sea, es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor. O sea, voy a comparar un vehículo con otro vehículo, voy a comparar un reloj con otro reloj. Entonces vienen ciertas características. Si ustedes analizan los diferentes conceptos o teorías de calidad, ninguna pasa a ser excluyente una de la otra. Más bien, siempre aparece un nuevo concepto que amplía aún más. Se complementan, como dice ahí, y utilizan principios estadísticos. Cuando hablamos de calidad, siempre tiene que haber métricas estadísticas respaldando lo que usted va a hacer para tomar una decisión. Y busca el enfoque en capacitación y en el conocimiento de las personas. Y esto era la frase fundamental de Deming: nadie conoce mejor un trabajo que quien lo realiza. Hay definiciones, ahí se las voy a dejar en la presentación, de la American Society of Quality: la conformación de especificaciones, hacer bien las cosas a la primera, que esto es muy dado del Six Sigma. Considerar la calidad como una variable inmesurable, ahí viene. Y voy a hablar un poquito nada más de forma muy rápida, porque esto lo vamos a desarrollar cuando veamos las normas ISO, porque las normas ISO van a ir teniendo auge cuando esto empieza en Europa a ir desarrollándose. Entonces dice, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que sirve para algo. Esto es de la norma ISO. Entonces ahí tenemos sistema nervioso, todos los sistemas del cuerpo. Ahora, como vienen las elecciones, entonces ahí puse, son elementos que se interrelacionan, que actúan como para cumplir un objetivo, una misión. Entonces ahí está el sistema electoral de Costa Rica, y ahí tienen ustedes el expresidente Luis Guillermo Solís. Tenemos que si se quita o se añaden unos nuevos elementos, el sistema cambia según la norma ISO. Hay que tener mucho cuidado, porque un sistema es un todo, y este concepto no es solo la norma ISO. Esto lo dijo Deming, que un sistema hay que entenderlo, por eso usted tiene que comprender el proceso. Si usted cambia algo al proceso, deja de hacer ese proceso, entonces usted tiene que entender por qué quitó esa parte. Entonces, la norma ISO dice que usted tiene que entender que nunca funcionamos como islas, todos somos un conjunto. Ahí ustedes lo ven resaltado en negrita: un sistema funciona como todo, y si usted descompone, va a perder propiedades. El sistema de gestión para un negocio entiende la ocupación que se dedica a la organización, ya sea pública o privada. Tanto entidades públicas, en un sistema de gestión mediante el cual se generan que sus clientes y usuarios y los productos sean demandados. Pero un sistema de gestión, como dice la norma ISO, establece proceso, productos y servicios, clientes, partes interesadas, recursos. Y en partes interesadas, en cualquier norma ISO, ustedes van a ver el término stakeholders, que significa partes interesadas, que es clientes, medio ambiente, gobierno, municipalidad, etcétera, etcétera. Estructura organizativa, directrices y documentos. Todo esto forma el sistema de gestión de calidad, de acuerdo a la 9001. Esta es la 9001-2015. Ahí viene la definición
de procesos, que eso ustedes lo han visto y por definición ustedes ahí lo ven. Productos y servicios. Acá viene a lo que son productos y servicios. Los stakeholders, o son todas las partes interesadas, desde los dueños, los empleados, los clientes y como le digo, los gobiernos, tanto locales como el gobierno. Y esto implica recursos, que son los recursos de personas, recursos de infraestructura, recursos de materiales, conocimientos y capital. Los documentos que se hablan desde las patentes, de los permisos, de los mapas, de los manuales, de los planos, los planes, y vienen las directrices generales de funcionamiento, sus políticas, y aquí viene algo similar como la famosa pirámide que ustedes conocen, que es la de Maslow. La política, existe un manual del sistema, mapeo de procesos, procedimientos, instrucciones, otros documentos y registros, que siempre la política de la empresa es la que tiene que establecer y cubrir todo lo demás parte de la pirámide. El resumen general es que hay un proceso y ese proceso va a ir de la mano de esas directrices generales, va a ser influenciado por los requisitos del medio que los rodea, los recursos que van a ir las personas, materia prima y demás, documentos que van a ser los procedimientos, las instrucciones, los formatos, los planos y una estructura organizativa que va a hacer roles, responsabilidades, auditorías, revisiones y va a generar dos salidas. Una que va a ser de productos y servicios y otras que va a ser de procedimientos que van a ser manuales, registros, controles, facturas y demás. Ok, vean, ahí estamos con la parte de esta presentación, pero yo necesito hacer algo primeramente que ya les voy a presentar para ver. Yo necesito que ustedes me ayuden con algo que ya les voy a presentar. Es muy simple en realidad, pero para mí es de gran importancia. Y, ok, ya me vuelvo por acá y ya voy a presentar. Ahí ven esas casitas, ¿sí? Profe, no se ve. Sí, profe. Ah, Ya. ya empezó. Ya, ok. Vean, yo necesito en control y gestión de calidad, tiene que ver la estadística, ¿cierto? Entonces yo necesito ver conceptos muy simples de estadística que a veces a mí me ha preocupado a través de mi historia usted sabe que yo estaba analizando, yo creí que eran 6 años y son 7 años de estar dando este curso. Me he topado con varias anécdotas y una de las anécdotas, pues cuando uno a veces quiere interpretar ciertos conceptos o ciertas ideas, porque recuerden que la otra clase va a ser de herramientas de gestión de calidad. Entonces, pues tenemos ciertos problemillas ahí. Entonces yo quiero que vean estas dos casas. En esta casa, la de 16 y la casa de 17, tienen un promedio de años de los habitantes, que en ambas son 5, de 25 años. Ahora, si yo digo que el promedio de años de esos habitantes es de 25 años, ¿eso qué me dice? Que los 5 habitantes de esta casa, comparados con los habitantes de esta casa, tienen la misma edad. No necesariamente, profe. ¿Y por qué? Porque puede ser uno menor, pero otro 2 años mayor, o uno 1 año más mayor, pero el otro 3 años menor, y así, profe. Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Eric Durán está.
Eric, ¿está o no está? Bueno, parece que no está. Luis Cascante. Sí, profesor, por acá estoy. Ok, Luis, lo que acaba de decir el compañero, ¿vos qué considerás? ¿Qué me dice a mí el promedio de las personas que viven aquí con respecto a la edad? Que él está diciendo que puede ser que tengan años de diferencia, que no sean las mismas edades de acá con esta. ¿Qué puede decir respecto a qué? Como a lo que se Al dedica o el tipo de a los persona. datos que usted tiene aquí. El Ajá. promedio me va a decir, el promedio de las edades en ambas casas es de 25. El compañero Correcto. dice que lo que yo dije fue que si eso me aseguraba a mí que las personas que viven en ambas casas tienen aproximadamente la misma edad. No necesariamente. No necesariamente. Ok. Porque pueden ser de, qué sé yo, que tengan 30, 35, pero también pueden haber de 15 y 17. Muy bien. Entonces, con esa parte, eso es lo que yo quiero, que eso es fundamental. La media no nos dice nada, una característica con la cual nosotros podamos tener una decisión o tomar una decisión con respecto a lo que vamos a ver nosotros. Una característica que en gestión de calidad, y eso apúntenlo por ahí, atributo. Atributos son las características medibles de un producto. Puede ser la altura, el peso, la temperatura, el porcentaje de agua, el pH, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes dos dijeron, pues está excelente. O sea, con este dato nosotros no podemos tomar una decisión ni afirmar que las personas que viven en estas casas tengan la misma edad o al menos con esto. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes ven noticias y se dan cuenta, y disculpen, muchas de las noticias utilizan el promedio de las personas vacunadas tal, el promedio de los ticos gastan tanto, pero el promedio implica que hay hacia abajo de este número de personas o hacia arriba personas, y yo no sé cuál es la diferencia entre una y otra. Ahora voy a ponerme por acá y voy a cambiar el color automático. Ahora sí, vamos a ver. Ahora aquí tenemos las edades de los habitantes de la casa de 16. Tenemos una persona de 23, otra de 24, una de 25, otra de 25 y otra de 28. Por su parte, en la casa de 17 tengo un bebé de 1 año, otro de 4 años, alguien de 24, otro de 26 y de 70 años. Entonces suponemos que esta es la abuela que cuida a estos dos chicos o que la abuela vive acá en esta casa. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué más información aportan estos datos que tenemos aquí? Que uno puede ser una familia convencional y el otro, no sé, amigos que viven juntos. Correcto, pueden ser compañeros de la U que viven juntos. Entonces, también, ¿qué más podemos decir de los datos? Se ajustan mucho al promedio. Yo creo que en los dos se ajusta, por ejemplo, en el de la familia, por decirlo así, el promedio yo creo que es 25 por la señora de 70 años o el señor de 70 años, Ajá, el habitante de correcto. 70 años. Y la otra sí, porque todos casi tienen la misma edad. Hay una diferencia casi de 2 años, entonces... Entonces podemos decir que las edades de estos están más ajustadas a la media y la edad de ellos está como más dispersa, ¿verdad? Entonces en estadística se usa un concepto que se llama variabilidad y por lo general, si ustedes usan esto,
el dato mayor menos el dato menor, que es el rango, dice qué tan variable es esta población comparada con esta. Imagínense que aquí hay una variabilidad, o sea, una distancia entre el dato mayor y el dato menor de 5, y aquí entre el dato mayor y el dato menor de 69. Con el rango yo puedo decir y analizar qué tan variables son mis datos. Sí, profe, porque puede ver la distancia que hay entre la media, ¿no? Pero ¿qué pasa en la casa de 18? Tiene la misma variabilidad, pero los datos, la gran mayoría de datos, que eso sería, como dicen en estadística, la moda, el dato que más se repite, pues no es tan variable. Hay un niño de 1 año y los demás de 70. Entonces, el rango... Tal vez es la distancia entre cuartiles, como el cuartil del extremo, que es el extremo 1, y el extremo final, que es el 70. Esa es la distancia entre un cuartil y el otro. Ahora sí, ya me está gustando esto porque ya me están hablando de lo que yo quería. Entonces, eso que usted está diciendo, nosotros podemos hablar de algo que se llama por aquí, y aquí lo que tenemos acá es estadística. Entonces, vea, acá vamos a trabajar de una forma muy simple. Primero que nada voy a copiar esto por aquí. Entonces yo copio. Acá le voy a decir pegado especial. Y voy a decirle póngame valores y transpon. Al transponer, estos que están en horizontal, los necesito aquí en vertical. Entonces ustedes saben que acá yo calculé aquí que son los 25. Por acá voy a hacer lo mismo, voy a copiar estos de por aquí, los voy a poner acá, voy a pedir que haga pegado especial, transponer y solo el valor. Ahí lo tenemos. Entonces, se dice que si yo quiero analizar qué tan variables están mis datos, yo tendría que tomar este que es el primer valor, que ustedes lo ven por acá, y le resto la media. Entonces vamos a fijar este dato que tengo aquí de la media. Entonces ahí, ¿qué me está diciendo menos 2? ¿Qué es lo que me está diciendo ese menos 2? Chicos, ¿qué me dice ese menos 2? ¿Le falta para la media? O sea que yo estoy a 2, estamos en años, a 2 años menor, porque de la media, o sea, hacia la izquierda. Este está 1 año hacia la izquierda, por eso da negativo. Estos dos están exactos, no tiene variación. Y este está 3 años hacia la derecha porque está en positivo. En estadística esto hace como que no pueda trabajar con ellos. Entonces, lo que yo hago es elevar esto a la 2. Al elevarlo a la 2, ahí aquí punto y coma, dejo a la 2, cierro paréntesis, y acá yo elimino eso del negativo. ¿Qué es lo que se hace? Si yo sumo esto y saco una media de esto, que va a ser 14 dividido entre 5, y a esto que se llama la varianza en estadística, llego y le aplico la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la varianza, ¿qué era? ¿Se acuerdan? La desviación estándar. Entonces, ve, aquí tengo una desviación estándar. Voy a hacer lo mismo. Vayan y me ayudan. ¿Qué significa esa
ese dato. ¿Qué me dice a mí la desviación estándar? Hola, ¿están ahí? Es la dispersión, ¿no? Que hay entre los datos, Ajá. entre los números, Sí, pero, respecto a la media. ajá. Es decir, ¿cuánto varían esos datos con respecto a la media? Y entre más alta, ¿qué sucede? Más desviada está, ¿no? Más Más dispersa. varias. Recuerda el término que usaba Deming. Entienda la variabilidad. Ajá. Entonces, Bueno, sí, más variable es. ajá, hay más variación. Entonces, acá lo que estamos viendo es con este simple ejemplo, estos conceptos, que eso es lo que yo ando buscando, que ustedes, si no se acuerdan, nosotros vamos a trabajar en estos conceptos la otra semana. Entonces, con esto lo que yo quería era escuchar, pero veo que como que hay pocos, ¿verdad? Los que... Vamos a ver acá, la media es la suma, entre 5 datos, da 36. Entonces, vean, una desviación estándar de 1.6 contra una desviación estándar de 36, que nos dice que obviamente esta familia tiene como una edad que de muchísimo mayor variación. Entonces, de acá, esos conceptos de variabilidad es lo que nosotros entendemos. Obviamente, porque ayer me preguntaron, pero ¿cómo va a calificar usted cuando nos ponga a hacer eso? O sea, esto que estoy haciendo yo, nada más era para acordarnos de esos conceptos. No, esto en realidad lo que nosotros vamos a ver es gráficas de control, diagramas causa y efecto, entre otras cosas. Una consulta, profe, ¿usted va a subir esa hoja que trabajó? No, nada más lo único que quería era que se acordaran de esos conceptos. En realidad la estadística que vamos a ver va a ser enfocada en herramientas, pero esas herramientas tienen principios estadísticos. Entonces yo lo que quiero es que básicamente recuerden ellos para que ustedes con esos números tomen decisiones. Entonces la idea es, con eso, ¿de qué me sirve para tomar decisiones? Entonces es como aplicar ese concepto a ejemplos reales que se pueden ustedes encontrar. Ok, perfecto. Y para terminar la clase, voy a empezar a pasar lista. Entonces tengo Andrés Alfaro. Aquí presente, profe. Bien. Melisa Alizaga. Melisa. Aquí estoy, profe. Ok, muy bien. Ignacio Arguedas. Ignacio. Manuel Arguedas. Presente, profe. Muy bien. Fernando Briceño. Presente. Bien. Yeudi Cantillano. Por acá, profe. Muy bien. Luis Cascante. Presente, profe. Bien. Valeria Castro Arias. Presente, profe. Bien. Luis Cerdas. Presente, buenas noches. Buenas noches. Sebastián Chinchilla. Sebastián. No está. Eric Durán. Eric Durán. Tampoco. Kevin Espinosa. Aquí, profe. Muy bien. Juliana Flores Calderón. Presente. Jocelyn Gómez Chávez. Presente, profe. Dari Ibarra Martínez. Presente, profe. Bien. Brian Jiménez Herrera. Por acá, profe. Bien. Manrique Jiménez. Presente, profe. Bien. Isaac López. Presente, profe.
María Mayorga Ramos. Presente, profe. Bien. Mariana Méndez Pérez. Mariana Méndez. Ahí está. Daniel Mesén Ávila. Daniel Mesén. Ahí está. Jorge Miranda Mora. Paula Moragas. Paula Moraga. Presente, profe. Bien. Kimberly Narváez Leiva. Presente, buenas noches. Buenas noches. Nayeli Niño Sirias. Hola, profe, presente. Muy bien. Luis Ortiz. Presente, profe. Bien. Miguel Rivera. Miguel Rivera. Ahí está. Oscar Rivera. Oscar. Jeremy Rodríguez Ordóñez. Jeremy. Profe, yo creo que ahí puso un Ok, mensaje, Jeremy. perfecto. Ariana Zanauria. Presente, profe. Buenas noches. Bien, buenas noches. Kimberly Torres. Presente, profe. Muy bien. Brian Vargas. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Vega. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Y Jorge Vindas. Presente, profesor. Muy bien. Ok, chicos, entonces, nada más, ya en estos días me pongo al día para pasar la revisión de los exámenes. No se acuérdense del libro La Meta, que espero que ahí lo lleven, lo de los avances, y estaríamos por ahí, nos veríamos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, le voy a hacer una consulta sobre el examen. Sí, diga. Una consulta, profe. ¿Usted va a mandar como una retroalimentación escrita o solo va a revisar y va a dar la nota? Sí, por lo general siempre le subo como las respuestas de cómo tenía que quedar. Ok, ¿y verdad que el examen sí se puede hacer individual? Sí. Ok, está bien, listo. Eso Muy era, bien. profe. Muchas gracias. Perfecto. Profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Adelante. Profe, ahí me va a estar disculpando estos días porque posiblemente sí vaya a seguir llegando un poquillo tarde. Lo que pasa es que estos días se está poniendo un poquito más complicado porque yo trabajo en el Banco Costa Rica. Ajá. Entonces, ya después de septiembre en adelante ya cuesta un poquito más con lo de los cierres. Y vieras que estos días sí nos estamos atrasando muchísimo porque prácticamente estamos cerrando casi como a las 6:50 por ahí. Y por más ahí que me estoy esforzando, no estoy cumpliendo. Ahí me va a disculpar un poquito. No, tranquilo, no hay problema. Pura vida, más bien. Muy bien, Brian. Muy bien. Ya, buena noche. Buenas noches, hasta luego.